Radio Cielos Abiertos TV, conectando el cielo a la tierra, un canal que transmite cada minuto palabra revelada del cielo, ministración con unción, fuego y poder. Tú eres esa mujer que Dios marcó, tú eres ese hombre que Jehová te dice hoy, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás en una esquina llorando? ¿Por qué te estás lamentando? Si yo te llamé, la sabacaya. Impactando las naciones y el mundo. Radio Cielos Abiertos TV, esta es tu plataforma mundial. Conéctate ahora mismo. RCA. Dios le bendiga a todas esas personas maravillosas que nos están sintonizando hoy, testificando con cielos abiertos. Nos sentimos más que agradecidos del Señor por la bella oportunidad que el Señor así nos ha podido regalar. Hoy tenemos una invitada, una mujer que tiene un testimonio poderosísimo. Y yo sé que las personas que se van a conectar van a compartir este video, que yo sé que las personas que escuchen este testimonio van a ser edificados. Y hoy nos acompaña nuestra hermana y licenciada Kenia. ¿Cómo te sientes, Kenia? Bien, gracias al Señor. Qué bueno. Tú sabes que para mí, o para nosotros, este canal es una bendición de que tú estés aquí. Amén. Yo sé que hay personas que van a ser edificados. Yo he escuchado de tu persona y queremos escucharte ya, que tú nos digas en un momento determinado quién es Kenia. Kenia René José, esa soy yo, hija del Señor. Soy licenciada en Educación, mención Filosofía y Letras, estudiada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajo actualmente en el Liceo Consuelo Brito Báez, que está aquí en la salida a San Pedro. Ok. Y, Kenia, ¿qué tiempo usted tiene en el Evangelio? Yo tengo alrededor de 20 y pico de años en el Evangelio. Ya desde a los 14 años yo decidí aceptar al Señor. Wow. ¿A los cuántos años usted se entregó a Jesús? A los 14. A los 14. Sí. Usted sabe que para nuestra sociedad es una edad muy peligrosa, principalmente en la adolescencia, porque cuando una persona tiene 14 años no quieren que le hablen de Dios. Así es. Porque lo que quiere es calle. Pero qué lindo que usted a los 14 años se entregó al Señor. Amén. Kenia, ¿usted es licenciada? Sí. En Educación, mención Filosofía y Letras. Es lo que le llamamos lengua española. Ok. Sí. ¿Cuántas veces usted, antes de usted estar nombrada por el Ministerio de Educación, cuántas veces usted había ido al concurso? Yo fui 2 veces. En el 2016 yo participé la primera vez. No tuve la oportunidad de pasar el concurso. Luego tuve la oportunidad de ir en el 2019. Ahí fue que el Señor me otorgó la victoria de pasarlo. Ok, entonces en el 2016 usted reprobó el concurso. Sí. No lo pasó. No. ¿Y cómo usted se sintió en ese momento? En ese momento yo tenía tantos planes que yo había hecho yo en mi mundo, que si pasaba iba a hacer tantas cosas. Y al ver no pasar el concurso me sentí destruida. Me sentí que todo había acabado. Ya para mí no había oportunidad, porque ya se decía que para pasar el concurso había que tener un enllave político. Y yo decía, ¿cómo voy a pasar si no tengo enllave? Que el único que es en mi enllave es el Señor. Y no tenía, yo me vi destruida. Lloraba, me sentía mal porque me sentía preparada para pasar el concurso. Pero el Señor no quiso que fuese así. En ese momento el Señor no lo permitió. No lo permitió. Y cuando usted reprobó el concurso, es decir, el examen de oposición, ¿cómo usted se sintió en ese momento, en ese instante? Mal, porque al reprobar el concurso, yo agarré mi cartera, literalmente, y me fui.
No vi ni la nota que la calificación que se me puso en la pantalla, yo ni lo vi. Yo sé que bajé la cabeza y agarré mi cartera y me fui de ahí. Y luego enviaban la calificación por los distritos, fue que yo vi. Pero exactamente yo reprobé porque el examen que a mí me dieron nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, porque se filtraban muchos exámenes, pero el que a mí me salió nunca lo había visto. Y yo dije, sí, me quemé, porque no lo había visto. Eran cosas desconocidas, pero yo no sabía que el Señor tenía otro propósito para mí. Entonces, Kenia, yo sé que usted duraba horas, días estudiando y con esas amigas que usted se juntaba, vamos a decirlo así, que usted se dio cuenta que ellas pasaron y usted no. Dígame, ¿cómo usted pudo soportar eso? Cuando ya nosotros éramos muchas, porque yo vivo aquí en Villahermosa, pero yo viajaba casi todos los días a la ciudad a estudiar, me reunía aquí en Villahermosa, iba al centro de la ciudad prácticamente todos los días. Pero cuando me di cuenta que estaban quemando tantas personas, yo tenía todavía la fe en el Señor que iba a pasar. Pero cuando me vi reprobada y ya algunas de mis amigas habían pasado, ellas trataron de alentarme, pero yo no me dejaba, porque yo entendía que yo debía de pasar. Pero la voluntad del Señor, vuelvo y te explico, no era de yo pasar en ese momento, porque ahora entiendo que el Señor tenía otro propósito para mí. En el 2019, ahí yo me encontraba embarazada, no estaba preparada para ir al concurso. Wow, entonces usted me está diciendo que cuando usted fue al concurso en el 2016, usted fue embarazada. No, en el 19. Ah, en el 19. Sí. Ahí yo no esperaba que iba a haber concurso. Ahí se mandó el comunicado y yo me encontraba embarazada. Yo no estaba preparada mentalmente para yo ir al concurso. Pero yo dije, Señor, si así tú lo permites, yo voy a concursar. Y muchas personas me decían, embarazada tú no puedes concursar. Y yo decía, vamos a ver lo que dice el Señor, porque la última palabra lo tiene Él. Y investigué, me dijeron que sí, que depositara mis papeles, que sí podía concursar. Cuando concursé, yo estaba haciendo unos malestares horribles. Y le dije, Señor, estoy en tus manos. El día que me otorgaron para concursar, ese fue el primer día que concursamos los docentes de media. Ese día fuimos, pero el Señor estaba en el asunto. Ese día cayó la plataforma, todos los concursantes que entraron en la mañana, a las 9 de la mañana, pudieron salir a las 7 de la noche. Y se frizó todo. Ahí entendí que el Señor estaba obrando a mi favor, porque todo se paralizó. Y ese día conocí a una amiga no cristiana y nos pusimos a hablar. Sí, habíamos hablado a través de WhatsApp y nos conocimos ese día. Y ella me dijo, manita, ¿qué tú crees que va a pasar? Le dije, aquí va a pasar dos cosas. Nos van a asignar otro día y es el día que vamos a pasar. Wow. Me dijo, ¿y tú crees? Yo le dije, así será. Y a las 6 de la tarde nos dicen, váyanse, nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. Pero ya teníamos un trayecto desde las 12 hasta las 6 en el centro educativo, esperando que nos llamaran para asignarnos el examen. Pero el Señor no quiso que fuese así. Y cuando llegamos el viernes temprano, ya a las 8:30 de la mañana nos llaman. El grupo de las 9 se encuentra. Le dijimos sí, no entraron. Y me senté en una silla, le dije, Señor, esta computadora está sujeto a tu voluntad. Aquí se va a hacer todo lo que tú quieras, no lo que yo quiera, porque yo no sé nada.
Y varón, déjeme decirle que yo llené, me reía, porque todo lo que estaba en el examen, ya yo lo había visto, lo había escuchado, lo había estudiado. Y el Señor, cuando dicen ya que van a finalizar, que faltaba poco tiempo, le doy a finalizar, yo veo que sí pasé. Wow. Y yo salí hasta una joven que no conocía. Ella vino desde allá y me abrazó y me dijo, eso no lo entregó el Señor. Yo le dije, así, manita. Y llamé a mi familia, a mi madre. Mi madre me decía, solo dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque fue el Señor que te entregó eso. Y yo le decía, sí, madre, así es. Porque ella ya tenía tiempo orando, de rodillas, ayuno, oración, solo a favor de que yo pasara el concurso. Y así el Señor nos lo entregó. El Señor te entregó la victoria. Amén. Y en ese tiempo, tengo claro que fue en el 2019 que usted pasó el concurso. Sí. Porque en el 2016 reprobó. Sí. Y en el 2019 pasó el concurso de oposición. Sí. Para poder entrar al Ministerio de Educación. ¿Cuántas personas asistieron al concurso? Es decir, usted sabe que había una gran cantidad de personas que iban a entrar al Ministerio de Educación, pero ellos tenían, creo que tenían una cantidad de plazas disponibles y no podían entrar todos. ¿Cuántas personas habían? Según lo que se escuchaba en la noticia, había una cantidad de 54,000 y pico de estudiantes, como 54,400 alrededor. Sí. Y solo 7,000 y pico de estudiantes pudieron pasar el concurso. Pero otro dato que te voy a decir. Wow, discúlpeme. Usted me está diciendo que habían 54,400 y algo. Y nada más se necesitaban 7,000. Sí. Wow. Y de esos 7,000, el Señor me escogió. el Señor le escogió. Amén. Eso es profético. Amén. Porque acuérdese que por eso fue que Dios le había dicho al profeta Elías que él tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Dios. Baal. Amén. Y usted fue una de esos 7,000. Amén. Déjeme darte un dato que pocas personas conocen. Después que apruebo el concurso, ahí había que hacer el papeleo en los distritos. Eso fue otra lucha. Ahí no me quisieron asignar. La señora directora que había en ese momento me dijo que ella no me podía nombrar porque yo estaba embarazada. Wow. Que a ella no se le notificó que yo estaba embarazada, que yo estaba casi alrededor de dar a luz y que a mí no me podían nombrar. Y le digo, ¿por qué? Pregunto a muchas personas que le han pasado, me dicen, pero eso no es nada. Y en ese momento yo pude entrar, yo le dije, Señor, si tú me entregaste la victoria, nadie a mí me va a hacer la guerra. Wow. Tómate eso para ti. Y luego investigué con personas cercanas y me decían que no, eso no puede ser, porque ya lo más importante, pasaste tu concurso. Exacto. Y además, en el examen no se me exigió no estar embarazada y yo pude entrar, pero la gloria sea para Dios. Y todo fluyó normal, aunque hubo oposición, pero el Señor pudo abrir el camino. Pero, Kenia, vuelvo y recalco, en el 2019, valga la redundancia, te pasa el concurso, pero yo sé que usted no fue a sentarse frente a esa computadora y decir, bueno, el Señor va a llenar el examen. Uh-huh. Yo sé que usted tuvo mala noche. Sí, muchas. Y yo analizando sobre eso, yo sé que usted también se reunía con sus amigas. Sí. Imagínese usted embarazada, tener que salir, reunirse en otro lugar que no fuera su casa. Más o menos, ¿como a qué hora usted se acostaba estudiando? Yo me reunía prácticamente en el día, porque trabajaba, salía de mi trabajo, me reunía con amistades, con amigas y compañeras de estudio, nos reuníamos y estudiábamos. Pero ya en la noche yo me quedaba sola en la casa, estudiando, verificando, buscando respuestas que fueran ciertas o similares a las preguntas
que ellos nos ofrecían. Y a veces eran la 1, las 2 de la mañana, todavía no me había acostado. Wow. Estudiando, tratando de que yo pasara el examen del concurso. Y su esposo no le decía, pero mi amor, acuéstate, deja eso. Sí, él me decía a veces, acuéstate, descansa, porque tú estresada no vas a ganar nada. Debes de descansar y luego tú sigues mañana. Y estando embarazada, él se quedaba conmigo. Me decía, te arreglo aquí, te pongo esa almohada, ese cojín para que te sientas bien, pero ven, acuéstate, porque al estar embarazada y teniendo que trabajar, era muy riesgoso. Pero yo enfrenté junto a mi Señor Jesucristo, que me dio la fortaleza, que pude estudiar, acostarme tarde, levantar temprano para trabajar al otro día, pero no fue en vano. Y cuando usted vio que esa computadora le puso acorde, que pasó con buena calificación, en ese momento, ¿cómo fue la reacción suya? Yo sé que me acuerdo, justamente ahora le dije, gracias Señor, gracias. Y me paré y abracé a alguien que no conocía, nos abrazamos, salimos dándole gracias al Señor. Pero lo más lindo de esa historia, mi hermano, es que cuando nosotros llegamos afuera, mi amiga que había conocido ese día, ellos no son cristianos. Hasta ahora guardamos una amistad, no son cristianos. Y se hizo una cadena fuera del centro, una cadena de oración. Empezamos a orar y a darle gracias al Señor, porque todo lo que fuimos ese día, pasamos. Wow. Sí, en esa hora casi todo lo que fuimos pasamos. Pero el esposo le dijo a ella, tú lo que debes de ponerte en esa cadena de oración y darle gracias al Señor, que tú no eres uno más de los que están llorando. Y eso me dio una gran lección, que para todo debemos de darle gracias al Señor. Pero lo más importante, mi hermano, y yo entendí en esa situación que el Señor siempre, a veces no quería aceptar que el Señor permitió que yo me reprobara. Pero cuando aprobé, entendía que el Señor estaba trabajando. Porque en el 2016 yo trabajaba, mi esposo también laboraba y económicamente no nos iba muy mal. Pero cuando yo aprobé el concurso en el 2019, apenas tenía, empezamos a laborar en septiembre, a menos de 6 meses empezó la pandemia. Wow. Al empezar la pandemia, mi esposo trabaja para los hoteles, no directamente en el hotel, sino para ellos. Y ahí se cancela todo, se paraliza todo. Sí, porque el turismo inmediatamente llegó esa enfermedad, esa pandemia a nuestra república. Usted sabe que todo se paralizó. Sí. Entonces, y más el turismo cayó, porque también Estados Unidos había tirado un comunicado de que los americanos no podían venir al país por motivo de la situación. Nadie salía ni entraba. Así es. Y ahí me veo entre la espada y la pared. Yo le digo, mi esposo me dice, negra, que de verdad Dios es grande. Le digo, ¿por qué? Porque yo sé que Dios es grande. Me dijo, tú no te has puesto a analizar que pasando tú el concurso de oposición, ahí llega la pandemia. Y yo teniendo un niño de 3 meses de nacido, que había que suplir de todo. Y gracias al Señor, con ese empleo que yo tuve, nos pudimos mantener en ese trayecto de la pandemia y el Señor no permitió que nosotros pidiéramos a nadie. Wow. El Señor solo nos suplió. Yo digo que el Señor sabía lo que venía y Él nos respaldó antes. Porque de no ser así, nosotros sacando conclusiones humanas, decimos, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, yo veo que usted es una mujer muy creyente en Dios. Amén. Que tiene una fe poderosísima. Amén. Y usted sabe que hay momentos a veces que
la fe se encuentra entre la espada y la pared, ¿qué usted le puede decir a esas personas que tengo por entendido que hay concursos en este tiempo? Sí. En este 2021, vamos a decir, y ellos hay personas que han ido, se han sentido desalentados, se sienten que dicen, ya yo no voy para ahí. Usted lo ha escuchado también, Sí, personas sí. que han dicho de que no, es una mafia. Lo que están haciendo es que están metiendo su gente, eso es más político que otra cosa. Eso es así. Entonces, esas mismas personas que se han sentido así debilitados y confundidos, ¿cuáles son las palabras que usted le da? Mi palabra para esos mis compañeros de educación es que crean en el Señor. Primer lugar, creer en Dios y luego estudiar. Porque Dios no es hombre para mentir. Wow. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Él lo cumplió conmigo. Amén. Y yo creo que con todo aquel que hizo un sacrificio de estudiar, el Señor le va a dar esa victoria. Quizás sea una victoria humana, pero detrás de esa victoria humana hay una victoria espiritual. Porque solo con pensar de que usted va a una selección, pero el Señor nos mira antes de, nos mira y nos elige para Él, para esa victoria, y más nosotros los creyentes, el Señor nos tiene guardado. Y yo sé que cada uno de esos muchachos, esos maestros que han reprobado una y otra vez, el Señor le tiene la victoria. Y usted sabe que van una gran cantidad de personas a concursos. Sí, Van como 80,000. Y ellos necesitan 19,000. es un reto Es un reto. Hay Sí. que tener una fe, óigame, inquebrantable. inquebrantable. Por eso la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. Sí, Entonces hay personas que se acuestan a dormir y dicen, bueno, Dios va a llenar mi granero, pero no hacen el esfuerzo de hacer algo para que Dios pueda llenar ese granero. ¿Entiende? sí, Entonces, usted entendió que no solamente Dios le iba a ayudar a pasar el concurso, sino que usted también tenía que estudiar. sí, ¿Entiende? Porque hay muchas personas que dirían, bueno, yo soy cristiano, soy cristiana, le sirvo al Señor y Dios me va a ayudar a mí a pasar el concurso, pero no estudian. tienen que estudiar. ¿Entiende? Sí, Se acuestan y se levantan tardísimo. No, hay que estudiar, sí. hay que trabajar, hay que producir y yo sé que el Señor lo va a ayudar. Sí, sí, así es. Yo confío en el Señor que la mayoría de esos muchachos van a pasar. Puede ser que no haya vacante para tantos maestros, pero hay un banco legible Sí, que después que pasen el concurso lo pueden dejar en el banco legible. Por ejemplo, esos maestros que se van de retirada, ellos lo ocupan en esa vacante. Pues el Señor lo puede todo, hermano Joel. No hay nada imposible para Dios. wow. Nada imposible. Repite esa palabra porque No hay nada imposible para Dios. Cuando veamos la victoria tan lejos, es porque el Señor no lo tiene cerca. Tan cerca que nosotros lo podemos ver lejos, pero está cerca de nosotros. Va a haber dificultad, va a haber tropiezo, pero para el Señor tenemos que trabajar y ganar lo que nosotros queremos. Y el Señor nos da la victoria. wow. No podemos quedarnos rezagados, que el Señor me va a dar la victoria de pasar el concurso y yo acostado. No, primero debemos de creer en el Señor y luego estudiar y hacer nuestra parte humanamente. Porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que Amén, creer sí, en Él. claro. Yo tengo que creer en Él. Esa victoria que Él me va a dar, yo tengo que creer en Él. Por eso le animo, le exhorto a cada uno de los maestros que van para el concurso. Solo tenga fe y estudie. Amén. Sí. Bueno, estas son las palabras de nuestra hermana Kenia René José. Ya ustedes como escucharon y queremos bendecir a esa maravillosa persona que siempre se conectan, siempre dejan sus comentarios y siempre le dan un like a su programa Testificando con Cielos Abiertos.
Y ya ustedes saben, nos vemos para la próxima. Dios les siga bendiciendo. Saludos, Kenia. Buenas noches. Nos vemos una próxima ocasión. ¿Y qué usted le dice a su familia ahí, Kenia? Que son lo más importante para mí. Gracias, hermano Joel. Yo soy casada y tengo 2 hermosos hijos que me dio el Señor, porque son dados por Dios. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias.